Trichinella. Es del género de gusanos parásitos del filo Nematoda que causa la triquinelosis. Presenta un pseudoloma de la cavidad corporal solo constituida de un ectodermo y un endodermo. Las larvas de este género, la mayoría de los genotipos de Trichinella se sitúan en tejidos musculares estriados de sus hospedadores y la ingestión del tejido muscular que contenga dichas larvas transmite la infección a los individuos susceptibles. Una vez ingerida la carne infectada, los jugos gástricos destruyen los quistes de Trichinella y quedan libres las larvas, que crecen rápidamente en 2 o 3 días. Llegando al estado adulto, ya diferente sexualmente, se produce una fecundación en el intestino delgado del animal. Tras ello, los machos mueren y se expulsan al exterior de las heces. Las hembras atraviesan la pared intestinal y se localizan en el interior de su mucosa. Al cabo de 5 o 6 días, los huevos empiezan a eliminar una gran capacidad de larvas vivas durante un mes aproximadamente. Su vía de transmisión y los síntomas, el periodo de incubación desde que la larva entra al organismo hasta que aparece la enfermedad es de unos 10 días. La infección puede durar de 10 a un mes. Los cerdos adquieren la infección vía digestiva, principalmente por la ingestión de ratas infectadas. Esto se debe a la crianza artesanal en malas condiciones higiénicas y al consumo de carne y desechos. La signología dice que los cerdos no presentan la signología específica, aunque se describe disminución de la ganancia de peso en animales. Su tratamiento, se recomienda que los cerdos infectados se sacrifiquen ya que no son aptos para el consumo en el hombre. Las formas más severas de una infección pueden ser más difíciles de tratar, especialmente si se ven afectados los pulmones, el corazón o el cerebro. La prevención. En las explotaciones ganaderas se recomienda no alimentar a los cerdos con desperdicios de mataderos o residuos de comida. Eliminar convenientemente los cadáveres de cerdos u otros animales y evitar que los cerdos tengan acceso a la basura o a las ratas. En los mataderos, los controles oficiales sistemáticos para descartar la presencia de triquinas en la carne de porcino y equino, se examinan muestras del diafragma, músculos, base de la lengua y maceteros. El control sanitario de matanzas domiciliarias y cacerías y monterías. Esos son los métodos de prevención. Y Ostrongylus rubidus. Es una especie de gusano redondo, un nematodo parásito intestinal en los porcinos. Los adultos de este nematodo apenas miden 10 milímetros de largo y son de color rojizo, pues son chupadores de sangre. Los huevos son similares a los de otros estronquilos. Son de pared fina y contienen una larva, al menos más de 16 células. Este nematodo tiene un ciclo vital directo. Las larvas son infectivas y se desarrollan sobre todo en pastos húmedos o lugares encharcados. La vía de infección del ganado, se infectan por vía oral a cualquier edad, pero las cerdas de cría suelen ser las más expuestas y a las que más propaga la infección. Las larvas producen nódulos en la mucosa estomacal que llevan a la destrucción parcial del tejido glandular. Estos síntomas son típicos, como apetito variable, anemia, gastritis, diarrea y la pérdida de peso. Este diagnóstico puede confirmarse por el examen de los huevos específicos en las heces. Su prevención, eliminar el estiércol y procurar que los establos estén secos. Eso disminuye el riesgo de infección. Se recomienda eliminar regularmente el estiércol con los intervalos menores, puede romper el ciclo y lo que disminuirá la infectividad en el entorno.
y su control. La mayoría de los benzimidazoles de amplio espectro, el albendazol y el felbendazol, son eficaces contra estos helmintos. Eperitrosum. Es un microplasma que infecta a los eritrocitos causando anemia. Anteriormente esta enfermedad se llamaba la peritrozonosis y pensaba que estaba producida por una riqueza. Un microplasma de la enfermedad clínica es más común en lechones, lactantes y cerdos de engorda. Los síntomas en cerdas se debe a la anorexia, fiebre, anemia, aumento de la respiración, produce abortos y pues la falla en la reproducción de los animales. En los lechones lactantes, en casos graves, puede causar ictericia y tienden a producirse infecciones secundarias y más casos crónicos que dan lugar a crecimientos lentos, cerdos que no van bien y cerdos pálidos y anémicos. Las causas y factores que contribuyen a estas infecciones son los piojos, la sarna, los parásitos internos, insectos que pueden picarles. Y otro de las vías de infección es la vacunación de varias cerdas con la misma aguja al cortar colas y dientes y realizar las inyecciones de hierro. Su control y prevención, las tetraclicinas y los esenciales orgánicos se han usado con éxito para esto. Algunos organismos son intercelulares, lo que dificulta su tratamiento. Otro punto es desinfectar el equipo de procesado de lechones y cambio frecuente de agujas durante vacunación o inyección. Enfermedades parasitarias y de hongo en cerdos. Una de ellas es la Trichospongylus. Es un trastorno causado por la presencia y acciones de parásitos del género Trichospongylus que se alojan en el estómago de los cerdos y que causan gastritis hemorrágica con la consecuente mala digestión y retardo en el crecimiento. Son parásitos que disminuyen el crecimiento del cerdo y hacen que coman más, pero no avancen, no desarrollen en su crecimiento. Características del parásito. Los parásitos machos de Ostrogilus rubidus son de color rojizo y muy delgados, miden de 4 a 7 milímetros de largo. Las hembras pueden medir de 5 a 10 milímetros de largo. Las hembras ponen huevos no larvados que salen al exterior con las heces y en buenas condiciones de humedad y temperatura. Forman una larva que entre 7 y 8 días se hace gestante. Eso quiere decir que es muy rápido para que se reproduzca. Y eso hace que se infeste el estómago del cuerpo. ¿Cómo se contagia? Los cerdos se infestan al ingerir agua o alimentos contaminados con larvas. En el estómago penetran en sus paredes y se mantienen en las glándulas que producen el jugo gástrico por 3 o 14 días. Es por el agua sucia o por alimentos rezagados, mojados. Algunas larvas pueden permanecer en la mucosa del estómago sin producir daño durante varios meses, para luego activarse y continuar su desarrollo, convertirse en adultas y pasar al interior del estómago. Cuando las larvas llegan al estado adulto, salen de la pared y permanecen en la mucosa del órgano, alimentándose de sangre y de células de la mucosa, lo que provoca una reacción inflamatoria que es gastritis en el cerdo y un mal funcionamiento del órgano, que le da chorro. Síntomas clínicos. En cerdos con infecciones masivas, tanto de larvas como de parásitos adultos, pueden presentar
desgano, apetito variable, enflaquecimiento progresivo por la diferente digestión de proteínas, mucosas, grados variables de diarrea que alternan con estreñimiento cuando tienen mucho parásito. Tratamiento, pues hay parasitantes como el diabetazol, levamisol, diclorgos, los benzimidazoles y la ivermectina, aplicando la dosis indicada en la receta del producto, según el peso del animal. Ese es el tratamiento para poder curar parásitos. Cryptosporidium. Cryptosporidium son parásitos intracelulares parecidos a los coccidios que también pueden causar diarrea, pero a edades ligeramente superiores de 8 a 21 días de nacidos. Cryptosporidium suis, Cryptosporidium porcino, genotipo 2 y Cryptosporidium parvum son las especies más comunes en cerdos. Esa es otra plaga de parásitos en el estómago. Los síntomas son en cerdas y cebo no se da. Lechones, lactantes y transición muchas veces se producen en diarrea a los 8 a 21 días de edad. Deshidratación, inapetencia, adelgazamiento. Las causas que hacen esa enfermedad son las ratas. La fuente principal del suministro de agua puede estar contaminada, estancada o con larvas. Mala higiene, que no estén limpios los corrales o no les laven, no los bañen, los corrales sucios. Diagnóstico. Se hace a partir del examen de las tienen que mandar al laboratorio para una muestra, porque no existe un tratamiento que pueda darte o ayudarte a combatir esa enfermedad. Los piojos, pues los piojos en el cerdo es un insecto que chupa sangre, desprovisto de alas y que atraviesa una metamorfosis incompleta. Los piojos permanecen toda su vida sobre el hospedador. Las hembras adultas ponen huevos, liendres, uno a uno sobre los pelos, cerca de la piel. Se contagian muy rápidamente. Características. La eclosión tiene lugar entre 5 a 20 días después de las ninfas. También chupan sangre y mudan 3 veces antes de completar su desarrollo en 1 o 2 semanas. ¿Cómo se contagian? Se les encuentra sobre todo en los pliegues de la piel, en el cuello y en la papada, en alrededor de las orejas, en las patas, los flancos, etc. Se transmiten por contacto de un cerdo a otro, infectado de piojos, y no vayas, no lo puedan bañar. De la madre a los lechones, igual se contagian. La mamá si tiene, pues obviamente va a contagiar a los lechones. Inmediatamente después del parto es cuando ellos más o menos habitan ahí en la cerda. Ciclo vital. El ciclo vital completo dura pues unos 30 días. En un año pueden darse entre 6 y 12 generaciones. Los piojos adultos viven aproximadamente un mes, pero no son capaces de sobrevivir alejados del hospedador. Los piojos tienden a ser más numerosos durante las épocas frías, cuando hace frío se multiplican. El tratamiento: no hay repelente que mantenga a los piojos alejados del ganado, por la simple razón de que permanecen toda su vida en el mismo hospedador y no andan buscando otros. Por ello tampoco hay trampas para atraparlos. No hay vacunas que protejan al ganado haciéndolo inmune a estos piojos. Y por ahora hay métodos de control biológico de estos piojos mediante sus enemigos naturales. Eso sería todo. Buenas tardes, compañeros. Ingeniero Roberto.
compañeros de equipo. Mi nombre es Osmar Argüelles Cerver y vengo a explicarles un poquito del tema el Fusarium. El género Fusarium es un grupo de hongos filamentosos ampliamente distribuidos en el suelo y en las plantas. ¿Qué entendemos por filamentosos? Simplemente son los hongos que tienen filamentos. Debido a su capacidad de crecer, son considerados más oportunistas. Pueden causar infecciones sistemáticas en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué entendemos por pacientes inmunocomprometidos? Pues a mi punto de vista, los pacientes inmunocomprometidos son los que tienen un riesgo más alto de contraer las infecciones. El ciclo evolutivo. La vida del Fusarium. El Fusarium nos dice que inverna durante varios años en el suelo y en residuos de plantas inafectadas a modo de clamidósporas. ¿Qué entendemos como clamidósporas? ¿O qué son los clamidósporas? Pues a mi parecer, a mi punto de vista, los clamidósporas son esporas de paredes gruesas. Son las etapas del ciclo vital. Nos explica cómo sobreviven y en las condiciones desfavorables que tienen, las cuales son dos estaciones, una es seca y la otra es cálida. Y generalmente, para identificar un clamidóspora, tenemos que observar el color oscuro y que tengan una forma de esfera y con una superficie lisa. Los signos clínicos. En las personas inmunodeprimidas, como ya les decía en la diapositiva anterior, que las personas inmunodeprimidas son las que reducen su capacidad para combatir las infecciones. La fusariosis diseminada es la más común y esta se manifiesta en forma de fiebre. Buenos amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Sainz Hernández y a mí me tocó lo que son parásitos. Pues, como sabemos, ¿qué son los parásitos? Son organismos que se alimentan de la sustancia que elaboran un ser vivo de distintas especies viviendo en su interior o sobre su superficie, con lo que suele causarles algún daño o enfermedades. Los parásitos, ahorita lo que estamos hablando de cerdos, se clasifican en dos grupos, internos, endoparásitos, que viven dentro del cuerpo, y externo, ectoparásitos, que viven dentro de la piel. Estos parásitos generalmente son específicos de hospedador, pero hay excepciones. ¿Cuáles son los causantes de los parásitos? Pues por hongos que por bacterias. Por ejemplo, de los parásitos puede ser protozoos, Sinomatis, Melit, Heteromonas hominis, Retortamonas intestinalis, Triomonas hominis, etc. Uno también de los parásitos muy comunes son lo que son los ácaros, pues son parásitos de la piel causada por Sarcopta scabiei, la sarna en el cerdo, de moda pilloides. La verdad, pues es rara ese parásito, casi no está dado, pero sí por ejemplo, la sarna sarcóptica, a veces llamada scabies, es con diferencia la más frecuente e importante porque es irritante e incómoda para el cerdo, haciendo que se rasque y dañe la piel. Causa de los ácaros pues, es infección causada por la presencia de acción de Acaris principalmente en animales jóvenes. Las larvas durante su migración causan daño de higiene y pulmones. El parásito adulto se localiza en el intestino delgado. ¿Cómo prevenir los ácaros? Pues es ahora sí que limitar el acceso de los cerdos en tierra. Ya ve que pues tenemos eso de que metemos los cerdos porque está fresco y todo, pero sí hay que evitarlo porque sí es donde
sale lo que es el parásito de ácaros. Igual el uso de antihelmínticos. Bueno, igual tenemos otro parásito de protozoos, Balatidus coli. El Balatidus coli es un protozoo ciliado que comúnmente infecta a primarias, ratas, caballas y cerdos, y tiene una distribución mundial. Es el único parásito de la familia de los balentides que en raras instancias es patógeno para los humanos. Pues, ¿cuáles son las fuentes de infección del Balatidus coli? Pues son varias transmisiones. Por ejemplo, principalmente el Balatidus coli es en el ganado porcino. Es parásito que transmite por vía fecal y oral, con mayor frecuencia tras consumir pues, agua contaminada, alimentos contaminados, por alimento que tienen heces. Por eso es muy importante ahora sí que la higiene. Las causas, la valentilla es una enfermedad infecciosa rara en los países occidentales. Está causada por Balatidus coli, un parásito unicelular, protozoo ciliado, que normalmente se asocia con la infección intestinal en zonas vinculadas en crianzas porcinas. ¿Cómo prevenir el Balatidus coli? Pues como dijimos, es el aseo personal, manipulación de alimentos, eliminar las heces de formas sanitarias, evitar la contaminación de bebidas, alimentos con materias fecal. Pues la verdad sí es muy importante eso, muchachos. Es algo que tenemos que ver bastante. Igual les voy a hablar un poco de hongos cornuzuelos de centeno. Es un hongo parásito del género Claviceps que consta en más de 50 especies. Todas ellas pueden afectar una gran variedad de cereales y hierbas, aunque sus hospedantes más comunes es el centeno. Abundan en los años húmedos en campos descuidados de este cereal, ¿verdad? Y pues que lo que les afecta pues es ahora sí que en las colas de los cerdos, se los va comiendo y eso igual incomoda al cerdo, se llega a lastimar, se cortan y pues es algo que pues sí, no tenemos control, ¿verdad? Pero bueno, es todo lo que me tocó, compañeros. Igual, gracias.